Paco, pero esto ya lo haces. Lo mejor de cada casa. Un saludo muy cordial, bienvenidos. Estamos en una edición especial de Lo mejor de cada casa, donde queremos recordar un hecho que en su momento fue muy singular en nuestra provincia y en nuestro entorno, porque el 30 de octubre del año 1972 fue nombrada alcaldesa de Istán Inés Ayllón Morito, la primera alcaldesa de la provincia de Málaga en aquel momento. Aunque en tiempos de la República había habido una señora llamada Dolores Rivas, que había presidido el ayuntamiento, pero no como alcaldesa, sino como presidenta de una comisión gestora que hubo en aquel año 1933. Anteriormente, en 1923, durante la dictadura de Primo de Rivera, se nombró también a una alcaldesa que se llamaba Pérez Moyá. Estuvo en el cargo unos cuantos años. A principios de la República, ya avanzada la República, en 1933, Carmen Domínguez fue también nombrada alcaldesa y fue fusilada poco después del inicio de la Guerra Civil. Pero ya hay que adentrarse en esos antecedentes, en lo que es la provincia de Málaga. Inés Ayllón fue la primera alcaldesa. Y con ese motivo le hemos querido dedicar este programa, y aunque ella no se prodiga en los medios de comunicación, pues ha tenido la amabilidad de venir hoy aquí a M95. Bienvenida, Inés. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a vosotros y a todos los que me estéis escuchando. Después de tantos años, pues aquí estamos para rememorar algo de la historia, que claro, es importante. Tu testimonio, Inés, es un testimonio histórico, sin duda. ¿Tú naciste en Istán? Sí, nací en Istán el 17 de junio de 1947. Tú dices tu fecha sin ningún tipo de nada, problema. No hay problema. Yo digo que he vivido bien está. Por supuesto. ¿Dónde estudias? Estudio en Istán. Bueno, fui una chica que no quería, según mi profesora, y además de verdad, yo lo sé, doña Paquita, mi gran maestra, y la gran maestra de Istán. Me enorgullece decirlo. Yo no había estudiado mucho, yo andaba en pequeña, casi vendía molletes por la calle. Y después me iba a la escuela. Después ayudaba al médico que llegaba. Mire qué cosa más bonita o más anecdótica. En 1963 viene a Istán una médico. También es un hecho casi histórico, imposible sí, de que existiera. Y vino a Istán una médico. Algún día os contaré las historias de aquello, porque tener una médico en un pueblecito no era muy normal. Bueno, la maestra era Paquita Ruiz Ponce. Doña Paquita, sí. Le decíamos todos Doña Paquita. Ha sido la maestra por excelencia de Istán. Fue declarada hija adoptiva hace ya muchos, muchos años. Y ella enseñó a jóvenes, a viejos, a mayores, a vuestros abuelos, a vuestros tatarabuelos casi. Estaban allí antes de la guerra. Yo te recuerdo, Inés, cuando tú estudiabas el bachillerato, que yo estaba también, nos llevábamos alguna diferencia de edad. De edad bastante grande. ¿Cuántos años? Hombre, con la edad que yo tenía, pues ya te veía mayor. En esa época, tú sabes que un niño con 14 o 15 años, una persona de 20 y tantos lo ve mayor. Exactamente. Le parece. ¿Y sabes por qué, Paco? Porque, como te decía antes, primero mis padres no tenían medios, entonces los que se conseguían becas era tan difícil conseguir una beca. Y además no era muy buena estudiante, eso saltaba todo. Pero cuando dejé de ser estudiante en Istán, a esta edad de 15 años, pasé varios años en mi pueblo. Mira, puse hasta una escuela, la escuela de la peseta. Aquellos niños que no podían ir a la escuela, porque solo iban a la escuela cuando tenían 6 años, yo les daba de leer y escribir. ¿Por una peseta? Por una peseta. A mi casa iban con su sillita y todos los días la peseta. Por eso me llamaban la maestra de la peseta. Y a eso de los 17 años vino a Istán una maestra joven, María del Carmen Fuentes Nieto, mi gran iluminadora, y empezó a hablar conmigo y me empezó a enseñar y a decirme que podía estudiar, que tenía cualidades para estudiar. Y estudié con ella, con su ayuda, desde el ingreso de bachiller hasta cuarto de bachiller, libre en Istán, alternándolo con mis cosillas de
de ayudar a los médicos. Sí, lo que era el bachillerato elemental. Era el bachillerato elemental. Y ya viniste a Marbella para hacer... No, me fui a Málaga. Ah, Málaga. 1972. Empecé en Málaga, en Martiricos. Porque ya quinto de bachiller era casi imposible darlo en Istán, no había el idioma, la química, que entonces se daba en bachiller, porque ya para maestro lo pusieron que había que, para maestro no, yo iba en principio para abogar, era lo que me gustaba. Y lo pusieron 5, que había que hacer la reválida de quinto, había que pasar quinto, y entonces me fui a Málaga. Y allí fue en el 72 cuando me llamaron el gobernador para ser alcalde. Bueno, antes... Y ya me vine a Marbella, sí. Hice el traslado cuando acepté ser alcalde, pasé unos cuantos meses que no estuve, y después ya en el 73 fue cuando me vine a Marbella y os vi a vosotros, a ti, que fuiste muy buenos compañeros, a Teodoro, a Pepi. Tengo que decir de aquella época un hecho importante. Don Manuel Torres, el cura de la Campana, que tú te acordarás de él. Lolo le llamaba. Pues también era un cura párroco de Istán. Sí, sí. Y organizó, y era además el cura que teníamos en el bachiller, ahí en Marbella. Claro. Y organizó, si recuerdas, que todos mis compañeros de bachiller fuerais a Istán. Y estuvisteis precisamente en mi toma de posesión. Mi toma de posesión que se hace en la plaza, primera vez en la historia, porque le digo al gobernador que el ayuntamiento es muy pequeño, que el pueblo entero está esperando que yo sea alcalde. Y que era un acontecimiento totalmente que no se había visto nunca. Y además que venían mis compañeros del instituto. Pero antes de ese momento, Inés, antes de ese momento, tú, por ejemplo, eres fundadora o por lo menos presidenta del teleclub de tu pueblo, que entonces un teleclub era algo muy importante porque unía a la gente, ¿no? Fue bonito, aquello fue muy bonito. Es que en la vida de cada uno tenemos cosas preciosas. Tenemos renglones negros, pero creo que hay cosas muy bonitas que deberíamos todos de recordar y llevar a los demás. El teleclub se crea a petición o con la ayuda de unos sacerdotes jóvenes que vienen a Istán para Semana Santa, de 1968, mira dónde está aquella fecha. Y nos enseñan a cantar, nos reúnen y empiezan a decirnos que tenemos que reunirnos, que tenemos que tener un local. Figúrate qué cosa en aquellos tiempos. El local único que teníamos era detrás de la iglesia, que había un pequeño almacén, y allí hicimos nuestro pequeño club, primero club, y después ya en el 60, 68, 70, 69 casi, estaba de cura ya don Juan Anayas, el gran don Juan Anayas, y él no acepta, a pesar de todas las críticas que hubo, porque claro, está la juventud allí con algún que otro baile, alguna otra historia. Después aparece los teleclub y nos apuntamos rápidamente a ellos. Muy rápido, muy rápido. Y se nos da un teleclub, se nos da un televisor para que pudiéramos tener televisor. Tenía el número 2313 el televisor, aunque el número asociado era otro. Aquel año fue el año del Mayo francés, exactamente, el proceso revolucionario del 68. Eso. ¿Cómo recuerdas tú aquellos hechos? ¿Cómo llegaban esas noticias? ¿Cómo llegaban a los jóvenes de la época? Nosotros, en definitiva, no estábamos mucho en aquella... Nosotros lo teníamos más porque nos reuníamos y entre las muchas cosas que teníamos, que hacíamos los primeros concursos que había en la tele, teníamos unas horas de cultura general y también se nos habló de esto. Pero a nosotros eso nos parecía como otro mundo, que no existía para España. Aquello era un movimiento que nosotros no sabíamos mucho lo que era, porque la verdad es que nos sentíamos bien, no teníamos carencia en aquellos momentos. Inés, ¿tú cómo conoces a Víctor Arroyo, o mejor dicho, por qué Víctor Arroyo se fija en ti para nombrarte alcaldesa? Bueno, los jóvenes de mi pueblo, esos del teleclub tuvieron la culpa, porque a pesar de todas esas actividades que he dicho que hacíamos,
estuvo una muy relacionada, que todavía tiene importancia, que fue hacer la ermita de San Miguel, nuestro patrón. Dice que nos vemos y que saludamos cada vez que vamos a Aitán. Había un San Miguel que no sabíamos qué hacer con él, porque se había comprado uno nuevo. Y entonces esos jóvenes del Teleclub decidimos en una cueva del kilómetro 2 hacer la ermita de San Miguel. Aquello revolucionó un poco, podríamos decir, en los periódicos, en los medios de comunicación, y también revolucionó a mis compañeros y a mis amigos, a todos los socios, que podíamos hacer muchas cosas. Corría el año 1970, había elecciones, aquellas elecciones. Las elecciones de la democracia. Las elecciones, la predemocracia, orgánicas. Pero había una parte de aquella elección, una era por los sindicatos, que todos sabemos cómo era, el señor del pueblo, que había otras por la familia, que esas sí se elegían, por lo menos en Istán. Y había otras que era por el tercio de entidades, que las nombraba el alcalde. Que tú vas por ahí. Y los jóvenes, conmigo a la cabeza, nos vamos a hablar con el alcalde y le decimos, era Miguel Moreno, el pobre, se vio así como un poco diciendo, pero ¿qué me viene a mí encima esto? Todos los jóvenes en el ayuntamiento. Y digo todo, llegamos a tener más de 400 socios en el Teleclub. Y le dijimos que él podía nombrar un concejal. Y le dimos una lista, pero hubo quien hablaba allí y decía, de toda la lista, que son 4, Inés. Y así fui nombrado concejal por el alcalde Miguel Moreno. Y de ahí el alcalde tenía, en ese tercio de entidad que se llamaba así, tenía que hacer un nombramiento de 3 personas al gobernador. Y el gobernador decidía. Y así fue como conocí a Víctor Arroyo, y así fue como fui concejal del muy ilustre ayuntamiento de Istán. Mi gran ilusión, en alguna parte, porque quería levantar a mi pueblo. Inés, ¿tú eras franquista? Yo creo que esto de franquista no sé lo que es. Yo viví en aquel tiempo y viví bastante bien. Critiqué cuando había que criticar cosas y fui después, lo que sí fue muy liberal desde el primer momento. Yo me consideraba una persona liberal. Y tengo que aclarar una cosa. A pesar de que quien me nombra es el gobernador civil, a propuesta primero al concejal, y después llegó la hora de ser alcalde. Yo había sido, ya lo he dicho, un poco alcalde provisional durante unos meses. Y el gobernador que me nombra es Víctor Arroyo. Venía procedente de ser militar, teniente coronel. Pero a pesar de eso, yo no sé si le caí bien, yo no sé lo que fue, que decía mi niña. Y me nombró con mucha ilusión. Y vino a Istán, y estuvo en todos los actos que se celebraron. Y me ayudó montones en mi etapa de concejal. Bueno, en aquel momento la mayoría de edad alcanzaba los 21 años y tú tenías 25. Yo ya iba a cumplir los 25. O sea que eras prácticamente, efectivamente, una niña para la época. Para él era una niña, para todos los alcaldes, porque tuve la suerte de que en aquella etapa que me tocó vivir, de mi principio de alcalde, fue también la creación o el principio de la mancomunidad de la Costa del Sol. Y aquellos alcaldes también me querían bastante. Retrocediendo un poco, ¿quién fue el señor Ayllón y quién la señora Morito? El señor Ayllón fue mi padre, con gran honor, fue mi padre. Y la señora Morito fue Frasquita, mi madre, a los cuales siempre le estaré agradecida. ¿Qué se dedicaban ellos? Ellos eran cabreros. ¿Cabreros? Cabreros. Y por ahí se ha dicho alguna vez que si mi padre tenía cultura, tenía carrera, ¿no? Mi padre fue juez por un malentendido. Juez de paz. Juez de paz en Istán, porque había otro José Ayllón y pusieron José Ayllón Morales. Y mi padre intentó quitarse de aquello, primero porque él decía que no era él para eso, y segundo porque mi padre era cabrero, a mucha honra. Cabrero, lo repetiré siempre.
que se iba por la mañana a las 5 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Este era, pero que fue honrado, bueno, que todo el mundo lo quería. Y a Frasquita no tengo palabras para decirlo. Era maravillosa. Pero siempre temía qué dirán la gente. Mi padre no. Frasquita sí. ¿Tú te denominas panocha? Me denomino panocha, mucha honra. Istareña, pero panocha. Y como tal, tengo una anécdota preciosa. Ya casi por los años 92, nosotros, los panochos, estaba Salvador Marín, mi cuñado, es concejal, y tuvo relaciones con Murcia, capital. Y entonces tuvimos relación de que éramos los panochos, y ellos también eran panochos. Me voy a permitir presentar esto, que es del presidente de la comunidad de la dirección de Murcia. Ajá. Porque llegamos a tener una gran relación. Tal fue la relación que ellos hicieron un libro del panocho y tenemos bastante palabras, conversaciones de los panochos de Itán. Pero no solo eso, sino que vinieron a visitarnos, muchos, y tuvimos el gran día de los panochos de Murcia en Itán. Y todavía hoy, y perdóname, y me perdonen los demás que me escuchan, todavía hoy, hace poco, le escribieron a mi cuñado y nos recordaban, el presidente de la comunidad de los panochos, Murcia, que agradeciendo aquellos momentos que vivimos. Y te voy a decir que Murcia tiene una calle que se llama Istán. En esa relación tan maravillosa que tuvimos y que todavía hoy sigue. Inés, me vas a permitir, porque esta es una casa abierta, y mientras hablábamos tú y yo, hemos tenido una visita, ha entrado despacio, no ha llamado porque ella sabía que estábamos aquí, y es un adalid del movimiento vecinal en Marbella, Maribel Notario. Maribel, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Y Igualmente. aquí estamos, a ver. Nos conocemos desde hace años. Yo creo que como conoce a tantas no, personas. también sabes qué pasa, que como ha habido una etapa en la que no nos hemos relacionado, Sí. casi se ha perdido. Pero teníamos una persona muy en común que era Juan José García Matilla. Sí, señor. Ahora me acuerdo. Y hemos estado en Ojén, además él cuando íbamos a Ojén decía, no nos vamos sin ver a Inés. Ahí está. Oye, perdón, ahí está. Sin ver a Inés. Sí. Y además Teníamos bastante relación y bastante buena. Siempre tuvo el concepto de que eras una gran mujer y de armas tomar. Eso sí, bastante mandona. Mujer de armas tomar. Fui bastante mandona, eso también es verdad. Pero también tengo que decir, aquí hacer un inciso, y no porque esté, siempre lo he dicho y lo mantengo. Esta prensa que ahora a veces se trata tan mal, yo tengo que decir que para mí fue estupenda, fue maravillosa. Y siento pena algunas veces que los políticos la traten tan mal, porque esta prensa, este medio, otros medios, han hecho posible que a los pueblos se conozcan. Hoy no se conocen ni casi algunos pueblos. Se conocen más a los políticos que a los pueblos. Y eso me da mucha pena. En la época en que tú llegas a ser alcaldesa de Istán, la mujer no tenía gran protagonismo en ningún sector social, era el hombre quien dominaba absolutamente todo. Cuando a ti te nombran, el resto de colegas de la zona, que eran hombres, alcaldes, ¿te toman en serio o tú tienes alguna dificultad? No, lo he dicho muchas veces y lo seguiré manteniendo. No sé si fue por el respeto que nos teníamos mutuamente. Yo fui para ellos una más. Me querían y me respetaban. Ahora, tanto que hablan, lo he dicho muchas veces, tanto que hablan de que a las mujeres las tratan, a mí me trataron maravillosamente. Yo tenía por aquí unas fotos importantes que eran, no me acuerdo ya por dónde andan, pero era, lo voy a decir así de palabra, cuando se inaugura el pantano de Istán, por ejemplo. Mis alcaldes, yo decía mis alcaldes, lo en comunidad,
estaba el alcalde de Marbella. Es una anécdota, pero bonita, de que me querían todos. Para correr el velito donde ponía Pantano de Río Verde, de la Concepción. O sea, Paco Cantos. Paco Cantos, al quien yo he respetado y querido, y me ha querido a mí. Y todos mis alcaldes me levantaron para decir que ella también tiene que estar ahí, al ministro y a la ministra. Maribel, ¿no crees tú que la figura de Inés Ayllón es una figura que no se le ha dado el valor auténtico, sobre todo para las generaciones jóvenes de políticos? Pues probablemente sea cierto y haya que fijarse en personas como ella, porque justamente lo que acabas de decir, que todos la respetaban como una más, es que ella con su trayectoria y con su trabajo demostró que no por ser mujer le iban a abrir el camino, sino que trabajó igual que los demás, o quizás más, a lo mejor te costó incluso más trabajo por ser mujer, no lo sé. Pero yo, leyendo cosas tuyas, por ejemplo, he visto algo que me llamó mucho la atención, cuando se va a hacer la carretera de Istán y, plantean, parece ser en Istán, hacer un corte de carretera. Y ella es la que dirige que ese corte no se haga, porque va a perjudicar a los que... Y busca ella otra alternativa, es decir, una mujer que utiliza las medidas adecuadas para hacer la presión, y tengo entendido que las 2 horas que duró un pleno no pararon de llamar todos los vecinos por teléfono, ¿verdad? No solo un pleno. Yo llamé a mis vecinos, entonces había ya había bastante, unos 100 y pico teléfonos, 200 teléfonos en mitad más. Y entonces les dije a mis vecinos: ¿queréis que la carretera no se corte, pero sí hagamos daño en la Diputación para que nos atiendan? Pues vamos a hacerlo. Yo os pago lo que gastéis, yo no el ayuntamiento. Os tenéis que poner de acuerdo, estos son los teléfonos de la Diputación. Durante 17 días estuvo el pueblo entero llamando a la Diputación a todas las horas del día, pidiendo que la carretera, no lo dejaban ya cuando acogían el tema de distancia, cortaban. Pero sí es cierto que cuando yo llegaba por la Diputación, me decía: Inés, corta esto, por Dios. Inés, corta esto, que no podemos vivir. Que me reciba el presidente con toda la gente que venimos. Y me recibieron. Sí, que tú no te cortabas ante nadie por defender a tu pueblo. Y además, alguien que nos esté viendo, que no conozca tu trayectoria, podrá decir: bueno, fue una alcaldesa nombrada en el tardo franquismo por un gobernador franquista, porque era lo que había, la dictadura en aquel momento. Pues cuando se terminó el franquismo se terminó la carrera de Inés, de eso nada. Inés llega a la democracia y se mantiene en la alcaldía hasta el año 1999. No, me presento... Con algún intervalo, ¿no? Me presento a las elecciones libres. Yo ya había terminado mis estudios. Una anécdota muy bonita de eso, del alcalde, del presidente, del gobernador, fue que un día se presenta en Istán con la mujer, el gobernador, y me dice antes: Inés, vamos a Istán, pero no me enseñes ni a concejales ni a nadie. Voy a tu casa y ponme de merendar, que mi mujer te quiere conocer. Y así lo hice, lo cual me ocasionó algunos problemillas, porque claro, en un pueblo que el gobernador venga a tu casa y no a los demás. Y vino con su mujer y me dice, me cogió de aquí de la oreja, lo recordaré siempre, su mujer me quería conocer como alcalde, y me coge de la oreja y me dice: a estudiar, que cuando te vayas, que esto lo diga un militar, es gordo, y a mí me repercute siempre y lo recordaré toda mi vida. Inés, tienes que estudiar y puedes, porque si algún día que te tienes que ir, si estoy yo, seré el primero que te diré gracias porque te conozco mucho. Si hay otro, a lo mejor no te dice ni gracias. Y me puse a estudiar. Y yo iba a Málaga 2 días. Por cierto, que me dio una beca que era me parece que era unas 10.000 pesetas o algo. ¿Pero eso eran los estudios de magisterio? Eso era todavía empezar los estudios de magisterio que hice. ¿Tú ejerciste también el magisterio? Yo después terminé en el año 80, en el 79,
curso 79-80, y fui a Iztán, precisamente fui a Iztán de maestra. Y yo recuerdo también que llevabas algo de educación a distancia, ¿no? Después yo era provisional, como todos sabemos cómo actuaba, ¿no? No tenía las oposiciones, estuve en el Aurín, donde hoy en la cárcel, mira qué cosa más bonita, allí había unos colegios de estos de campo. Es que yo recuerdo, yo era ya maestro en el colegio Bocanegra, y tú venías al colegio precisamente para el tema de la educación, y después, que era de Radio ECA. Radio ECA, porque en estos años, 80, 81, 82, el obispado era cuando todos hablábamos del título, que muchos habían salido de la escuela y no tenían ningún título ni de haber presentado la escuela. Y el obispado hace lo que llamó Radio ECA, que era estudiar por medio de la radio. Y a mí me pide Santiago que, como conozco mucho toda la zona, yo sea la coordinadora de Radio ECA, y por eso tenía desde Manilva a Torremolinos, era la coordinadora de Radio ECA. Entonces, y me alegro de decirlo, nuestros alumnos, aquellos mayores que estudiaban con Radio ECA, por la radio, sí, aunque parezca extraño, le dábamos unos cuadernos y estudiaban por la radio. Había también el bachillerato radiofónico. También después, pero en aquellos momentos era el graduado escolar, lo que se llamaba graduado. Y me decían muchos: maestra, a ver si nos dan el papelito. El papelito. Yo siempre he hablado diciendo el papelito, porque yo lo recordaré siempre. Esta fue mi etapa, 2 años, después ya hice las oposiciones y vine a Iztán de maestra. Primero como maestra a mí me dieron por las oposiciones, yo pedí cualquier cosa y entre ellas fue Barlovento, figúrate, que es un pueblo allí de Ibiza, ya, que ni siquiera fui. Pero como yo sabía que ya me iba a venir a Iztán, pues ya era alcalde, me iba a venir comisión de servicio, pues entonces pedí Barlovento, que era la solución a que me dieran el pueblo, porque tú sabes que cuando hacíamos posiciones, que yo era lo mismo que ahora, lento hasta que conseguíamos pueblo. Pero antes de hacer magisterio, tú tienes una guardería. No, ya se lo contaré, no fue guardería. La escuela de la peseta. La escuela de la peseta. Muy Y buena. la escuela de la peseta era la función, ayudar quizá a los niños para que los padres trabajaran. No, era sobre todo. Entonces las madres no trabajaban tanto. Ya, por eso Los hombres sí trabajaban mucho aquí en la costa, porque Iztán tuvo la etapa, o sea, los años 70, los 70 y tantos, mucha gente que trabajaba en el campo se vino a la costa. Fueron los primeros hoteles de la costa que vinieron. Pero era que no había maestros, había solo una maestra, y los niños no iban a la escuela hasta que tenían 7 años. Y entonces yo desde 5 a 7 los tenía en mi escuela. Algo más que demuestra desde su inicio el afán de transformación de la sociedad a través de la educación. Hombre, Porque no era, como está diciendo, las madres no trabajaban en aquella época, entonces ella cree en la transformación Sí, de la además, sociedad. Maribel, aquella era una época en que las familias que tenían mala condición económica siempre decían, bueno, por lo menos que el niño pueda estudiar. Si el niño no puede, el niño era el que se tenía que formar. La niña, como se iba a casar, tenía que buscar un buen partido. Pues sí. yo En fin. pensé siempre, y muchas veces lo he dicho en entrevistas, en muchas, estaba buscando aquí alguna, Iztán, en otros sitios del mundo, o de este país, o de esta España nuestra, la que tanto queremos, yo por lo menos y vosotros también, había un poco de división por la economía, es verdad, el latifundio, el minifundio, todo eso. En Iztán yo siempre dije que no, en Iztán era más la cultura, la falta de medios, y ahí puse, a lo mejor no todo, pero puso mucho interés en que fuera. La primera biblioteca que viene a Iztán la da la Diputación, fue hace muchos años, porque luché en la Diputación siempre diciendo, tenéis que conseguir que tengan los pueblos una biblioteca,
Inés, se crea primero, perdóname, se crea algo muy bonito, porque algunas veces me lo recuerda todavía, ya son gente mayores, el yerno de, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero un chico, consigo a veces que la Diputación ponga un microbús para que vaya a los pueblos. Digo contigo porque me enterré en la Diputación con los diputados, hablándoles de este problema. Y lo primero que viene a los pueblos es un microbús que venía un día a la semana o 15 días para entregar libros. Aquello fue precioso cuando se inaugura el microbús. Como todos los pueblos. Ya en la democracia, cuando tiene fuerza la izquierda, el ISTAN también, tú mantienes un diálogo constante con esa izquierda, incluso te llevas bien. Y antes. Y antes. Te voy a contar otra anécdota que también la he contado muchas veces. Una etapa en ese profranquismo al que nos referíamos antes, que va desde el 73 y después pasamos bastante con el cambio, las elecciones, la transición, fue difícil, los pueblos también mucho. El gobernador, ese gobernador, me llegaba a decir cuando yo llegaba, mi querida alcaldesa, me lo decía poquito a poco. La pequeña Rusia. ¿Sí? La pequeña Rusia. ¿Cómo está el pequeño Moscú? ¿Cómo está el pequeño Moscú? El pequeño Moscú, sí. Es que recuerdo que eso me lo habías contado alguna vez. Porque, y lo explico, porque en Istán había una gran célula de gente joven. El mundo obrero se repartía. Salía 15 días. Y el gobernador lo sabía. Y en este momento tengo que recordar, y vosotros también, a personas, no quiero decir sus nombres, con las cuales me he llevado muy bien, Dios los tenga en su gloria, que trabajaban en el Montero y eran panuchos. Y formaron a la gente de mi pueblo, que ya de por sí había un grupito bastante movimiento. Y yo me llevaba perfectamente con ellos. Y alguna que otra vez, pues hemos charlado y hemos estado. Y nunca me pesó de estar con ellos. Yo creo que ahora es más difícil estar como no estoy, no puedo hablar. No digo yo que tú pusieses a Istán en el mapa, pero desde luego la primera vez que una televisión va a grabar algo a Istán es en tu toma de posesión. Sí, señor, fue la segunda. Entonces no había tantas televisiones. Y la segunda va a estar. Bueno, no había más que una. Pues la segunda va a estar. Pero precisamente por ser mujer. Por ser mujer. Y se me hizo entrevistas en países que yo ya ni recuerdo. No sé por dónde andan por aquí. Que hay del extranjero que vinieron. ¿Y a ti qué sentimiento te producía eso? Mira, esto. Que vinieron de Londres, de Francia, pues te voy a decir una cosa, aunque nadie lo crea, yo no me sentía importante. No, de verdad que no. Me sentía que era mujer. Eso lo digo y me estoy sintiendo algo por mi pueblo. Y sentía que mi pueblo es a quien tanto quiero y he querido, o he querido y quiero. Estaba saliendo los medios de comunicación del mundo. Eso para mí fue muy importante. De verdad. Inés, en este programa yo siempre hago alguna pregunta más frívola. Venga. ¿No? Bueno, más frívola o no frívola porque eso forma parte de la trayectoria de cada persona. Sentimentalmente, amorosamente, ¿cómo ha sido tu vida? Muy bien. Y lo voy a decir públicamente. Fui liberal. Para la izquierda, para la derecha. Estuve con uno y estuve con otro. Y para el amor, también lo digo así. Yo llegué a tener en Istán algo más de amigos. En aquel tiempo. Y tiempos después. Que vivían conmigo. Que todo el mundo lo sabía. Que eran mis compañeros. Con los que venía a Marbella, entraba, salía. Nunca he tenido problema. Ni en mi pueblo tuve problema. Yo he sido siempre libre. Libre. Y mi gente lo sabía. A lo mejor
Me criticaban por la espalda, no lo sé, pero tampoco lo vi mucho. Eso es justo lo que te iba a decir, digo, No lo vi notabas mucho. en algún momento. Y os voy a decir una cosa, ya a lo que me estáis escuchando. No es que me pongan, es que creo que las cosas había que hacerlas con normalidad, con sinceridad. Mi abuela, Inés, siempre me decía, Inés, derecha, anda derecha. Inés, no te ocultes de nada. Y yo llegué a tener más que un novio, un amigo íntimo, argentino. Y mi abuela me decía, no te vayas a ir, tener chiquillo aquí, pero no te vayas a la Argentina, por favor. Y estuve conviviendo con él. Y nadie le pareció un disparate. Bien. Bueno, Y aquello eran unos tiempos poco locos. la alcaldesa viviendo en pecado, pero es igual para la política. Ah, sí, la verdad que sí. Vivía en pecado, sí. Pero era libre. Bueno, lo digo con ironía. No, que sí, y es verdad, yo te lo entiendo, pero era libre. Y después tuve a un maestro, que era mi compañero, yo así lo llamaba, y lo tenía, iba a la fiesta con él, porque eso fue otra cosa importante. No solo fui alcalde, yo creo que por el hecho de ser mujer, hay quien me dice, es que era como el ratoncito, yo nunca me sentí ratoncito, ni rata, me sentí una mujer respetada y querida. Muy importante. Y te voy a decir, no había acto en la Costa del Sol, donde Inés no estuviera. Y Inés iba, y mis compañeros. ¿Y por qué iba? Porque era sonarista. Llegué a tener algunas críticas en los años 86, por ahí, unas críticas grandes de la oposición, que es que Inés salía y salía ahí. En ese sentido, creo que cuando Marbella hizo una embajada promocional a Berlín, te llevaron también. Fue precioso. ¿Tú fuiste? Fui a Berlín. Íbamos todos en comunidad, el gobernador. Y era la semana de Marbella en Múnich. En Múnich, no en Berlín. Berlín, porque nos recibió el alcalde de Berlín, marchamos a Berlín. Pero acababa de decir, creo que era sobre 82, me parece que era. Claro, no recuerdo. En Mancomunidad sería. Mancomunidad ya está en el 70. En Mancomunidad serían 10 alcaldes o 9. 10 alcaldes, más todo, lo tenía por aquí. Búscalo por ahí, que lo voy a enseñar en bonito. Marbella, creo que está por ahí. Era la semana de Marbella, pero fuimos toda una comunidad y muchos empresarios de Marbella. Y ahí tengo otra anécdota bonita de mis compañeros, alcalde de Mina, alcalde de Fuengirola, alcalde de Casares, de Manilva, fuimos todos, creo que faltaba uno, no recuerdo ahora quién era, fuimos 9, y el de Benaví, Cristóbal, mi gran amigo Cristóbal. Una noche, estando ya en pues íbamos todos en el avión, charlando y tal, y yo, no iban muchas mujeres, yo, mira qué cosas, empresario y yo, mujer. Ni llevaban secretaria, ni llevaban nada. Iban todos comentando que cuando llegáramos, que aquella noche, antes de meternos en la historia de lo oficial, pues se iban a ir de juerga por ahí. Porque las mujeres... ¿Y qué hacemos con Inés? Claro, no llegaron a decirlo, pero yo me lo pensé, y pues están pensando qué hacen con Inés. Y entonces yo me hago la tonta, como tú sabes que el Molín pronto es noche, a las 6 de la tarde ya, no sé, pues, una carpeta que hay por ahí está. Ya es noche, nos dejaban en el hotel, y yo cojo y digo que me voy a mi habitación. Si me llama alguien no estoy, porque yo pensé, para mí estos se van a ir de juerga. Y yo me pongo mi pijama, estoy en mi habitación, y me llama la persona que llevábamos, que era el traductor. Inés, que la están esperando aquí en conserjería. No, que yo ya no salgo, yo ya me he duchado, yo ya estoy en el pijama, yo ya no salgo. Que vaya usted, que la están esperando los alcaldes. Yo estoy, ¿verdad? Que no va. Y nada, yo ya, bueno, me quedo allí tranquila. Y entonces
tocan en mi puerta del hotel y eran mis nuevos alcaldes. Los 9 alcaldes diferentes. Y me dicen que tengo que salir. Y digo, ¿ves? Un éxito de organización, aquí me parece que está en mi cámara, ¿no? Sí. De la Semana de Marbella. Y dicen, pero tú estás ya la perdida. Aunque tú vinieras, no pasa nada. Si nosotros no nos vamos a liar con ninguna mujer. Y a salir por la noche a Muri, que nos llevaron a unas cuantas salas de fiesta. ¿Y qué es lo del piragüismo en el pantano de Río Verde? Era el año 1990, cuando se hicieron, ya no me acuerdo. 92. Sí, creo que 92, sí, ¿no? recepción de instancia. En Sevilla, ¿no? Y los equipos de piragüismo vienen precisamente aquí al hotel de me parece que era de Marbella, de esta alta, Guadalmina, alta por ahí, no me acuerdo dónde era, pero tenían que ir a practicar, a hacer prácticas, a entrenar arriba a Sevilla, porque no había otro sitio, no había más que el pantano ahorita. Y entonces me voy directita a hablar con el director general, porque aquí todo eran pegas. Me voy a hablar que una tal Ana, no sé qué, que era socialista, me ayudó, a mí me ha ayudado siempre todo, y vino conmigo a Madrid a pedir autorización al director general de Medio Ambiente para que las pruebas se hagan en el pantano. Y esas pruebas se hicieron en el pantano. Me parecía que hay un mundo. Además, precisamente aquí está el recorte de prensa. Y por ahí tengo que tener los fotos y las historias. ¿Qué quieres preguntarle tú a Inés? Pues yo quería, la historia es importante, pero quería, porque no sé el tiempo que te disponemos, quería que me dijeras qué sentimiento te produce hoy si ves tu huella, la que tú has dejado, en la evolución del pueblo de Istán, o ves que ahora mismo no hay esa conciencia por luchar por el pueblo como luchabas tú antes. Creo que es de otra manera. Creo. Cuando estábamos, y hoy pienso que todos los políticos intentan que su voz se escuche, que sean cada vez mejor, pero sobre ellos, para mí, cae una masa. La masa es el partido. Creo, sinceramente. Si lo digo mal, Tú siempre has estado como independiente. Siempre. Maribel, te voy a pedir cuando hables que mires a la cámara, perdón, porque el pelo te tapa la No, cara. sabes que además me ha apasionado, he llegado un poquito tarde, pero me ha apasionado el escucharla directamente contando estas cosas y me había olvidado que estaba ante una cámara. Es que en aquello eran otros tiempos. Sí. No digo que los de hoy no quieran a los pueblos, Sí, por supuesto. pero siempre hay un pero. Entonces teníamos menos medios. Hoy hay muchos medios. Y antes mucha fuerza. Y entonces eso hace que las cosas sean más fáciles. Que no tengan tanto, me perdone. Y sobre todo hay que estar mirando los votos y el partido. Y eso, amigos, influye bastante. Inés, ¿cuál fue tu relación con Jesús Gil y con el Gil? Mi relación con Gil, estaba esperando que me lo preguntaras. ¿Tú sabes que te lo tenía que preguntar? Sí, yo estoy encantada. Por ahí tengo fotos con él. Bueno, fui a la cárcel a verlo, y eso también se me criticó mucho. Pero me da igual. Yo soy quien soy y así fui. Yo fui compañera, buena compañera de él, y sé que le tenía en gran estima. Pero también llegué a decirle aquí un día, bastante enfadada, del pantano para arriba, manda y ni a ella. Del pantano para abajo mandas tú. Porque se le ocurrió decir simplemente, llanamente, que no iba a hacer una autopista si yo le daba el voto para no sé qué. Creo que era para la comunidad. Me bajé rápida como un tiro a Radio Marbella y de ponme por favor que tengo que hablar. Y se lo dije por la radio. Soy tu compañera, te estoy agradecida,
porque parece que a lo de Gil habrá muchas cosas malas, pero también hubo cosas buenas. Ahí están cuando el incendio, un gran incendio que hubo en Istán, Gil mandó a toda su gente, toda, porque no me llegaba a la Junta de Andalucía, no me llegaba nadie, hubo un accidente espantoso, y Gil mandó a todos, a los bomberos, a la gente que trabajaba en el ayuntamiento, habló con Torremolinos y pagó unas cubas, y eso que en aquel momento era muy bonito. Y como hizo muchas cosas, siempre me respetó. Siempre. He podido soñar, o lo tengo en pensamiento, una imagen en televisión, verte bebiendo con él agua de la desaladora, o es... Sí. Ocurrió, ¿verdad? Ocurrió, y bien, Ese era el siguiente paso. Tu pregunta. ¿Qué labor tuviste en la desaladora? Yo creo que es importante, y también la tuvo Gil. A mí, yo lo puedo decir, y lo digo como se llama Inés Ayón. La desaladora tenía que ser, habíamos pasado un año malísimo. 95 fue un año de escasez de agua, final del 94 y 95 espantoso. Fue cuando los alcaldes de ya teníamos creada la mancomunidad. Y además reventó la tubería, creo. Y teníamos ya creada la Sierra de las Nieves, y tuvimos que irnos allí, que eso también ha pasado desapercibido. Los alcaldes, que éramos 11 de Sierra de las Nieves, nos tuvimos que ir para que no se destrozaran los pozos que hay en la Sierra de Toló para sacar agua. Y allí tuvimos los alcaldes 2 noches. Y vinieron a echarnos la Guardia Civil, los antidisturbios de Sevilla, algo espantoso. O sea que yo era consciente, y no pasó nada, no se tocaron los pozos. Y no solo los alcaldes, todos los pueblos de aquel entorno estuvimos allí defendiendo los pozos de Sierra de la Nieves. Espérate que te cuente esto. Cuenta. Y era consciente de la necesidad que tenía la costa de la desaladora. En aquellos momentos, Gil mandaba en la mancomunidad. Gil mandaba, era presidente de la mancomunidad. Estaba PP, Izquierda Unida, PSOE y Gil, y nosotros, 2 concejales independientes. Nosotros no teníamos nada que ver con la desaladora, porque yo cada vez que decía la desaladora, yo era por la costa. Le decía, cuando ustedes no tengan agua, entonces, si yo me ahogo, ustedes ya están en el cementerio. Les decía yo. Llega el día de votar. Desaladora que tenía el sí de los técnicos, el sí de los abogados de la mancomunidad, que era una necesidad. Y se niegan todos los políticos a firmar, a decir sí. Y veo ahí que dice, pero entonces, ¿qué falta es la que hace? Si es que esto es interminable, esto hace falta. Y me levanté en mancomunidad y dije, los 2 votos de Inés los tienes. Entonces la desaladora. Ah, con eso fue suficiente. Claro, Claro. faltaba un voto, uno. Los 2 de Istán los tienes. Con una condición que te pongan acta, que jamás Istán pagará nada de la desaladora. Después se me ha criticado, porque se critica todo, ¿no? Pero yo hice constar, Istán no pagará un duro de la desaladora, Otro caballo de batalla tuyo de siempre, dado que Istán es una reserva de la biosfera, el hecho de que, bueno, sea un parque natural, pues es un parque natural, pero no tiene la calificación de parque nacional, ¿no? Eso sí. Eso está hecho ahora está hecho. Ahora se ha hecho. Ahora ya es parque natural. Parque nacional. Que eso había sido una parque nacional, ¿sí? Una reivindicación tuya de toda la vida, que yo creo que incluso te trajo más de alguna crítica, porque tú declaraste algo sobre Ogén que no era malintencionado, pero que se interpretó muy mal, ¿no? Bueno, la cosa es que en política esto siempre es así, cuando a uno no le interesa una cosa, pues dice otra, o viceversa. Yo no he criticado nunca, es más, mira, en el año, creo que fue sobre el 93, 94, empiezan, sobre el 90, empiezan en Europa los líderes, programa líder, Sí. Programa líder, y siento aquí entenderme en esto, pero creo que es necesario que te sepa todo esto. Programa líder es dinero que da Europa
a los municipios grandes, mayores de 100, que tengan una gran extensión de terreno y que sean mayores de 150.000 habitantes. Me avisa el alcalde de Ronda, ya éramos parque natural, para unirnos todos los pueblos del parque natural y hacer esta solicitud a Europa. Y yo digo que sí, que todo lo que sea dinero y beneficio, pues venga. Y me uno con Parauta, con Cartagena, con Igualea. Pero cuando viene el líder que vino, me parece que fueron 70 y tantos millones, ahí están, se le dejan la calle. Algunos se le dejan la calle, por parte de Ronda, que eran los pueblos de la reserva, del parque natural. Y entonces, en 1993, reúno a todos los alcaldes de los que pertenecíamos a la reserva, al parque natural, y nos habíamos quedado en la calle sin un duro. Y entonces empezamos a ver cómo podíamos conseguir ese líder. Porque, vuelvo a repetir, los pueblos pequeños no podían conseguir dinero en Europa. No pueden. Tienen que formar un conjunto. Y entonces cuando se nos ocurre hacer la mancomunidad de la Sierra de las Nieves. Esto lleva consigo el que hay que buscarle, aparte de parque natural, una figura. Y tuvimos el gran honor de conocer a el presidente de la UNESCO, Mayor Zaragoza. No, Mayor Zaragoza lo conocí después, pero ahora no me acuerdo del nombre de... Bueno, a ver si me viene. Había estado de vicepresidente en la Junta de Andalucía, y voy a hablar con él, que está en Tenerife. Y ahí empezamos a luchar, los pueblos de la parte norte que formábamos parte del Parque Natural. Y hacemos la mancomunidad. Y de hecho conseguimos la declaración de reserva de la biosfera y conseguimos un líder para crear los primeros aposentos o casas rurales que se consiguen en esta zona con dinero de Europa. Y eso seguiré luchando por ello porque creo que es necesario para los municipios. Durante el tiempo del confinamiento tú lo has pasado en Istán. Sí, la verdad es que sí. ¿Te fuiste a tus raíces? No, yo siempre, nunca dejo de estar en Istán. Estoy días en Istán, me vengo algunos a Marbella, pues las cosas sociales, médicos, de historia, porque me gusta Marbella, me ha gustado siempre. Nunca tiré para San Pedro, que me perdonen los sanpedreros, siempre tiré para Marbella. Pero me sentía en Istán, pues que sin salir, estaba saliendo, porque tengo una casa, la suerte de tener mi casita en la entrada al pueblo, y todos pasan por allí y dicen: Inés, ¿cómo estás? Inés está. Entonces, estaba recogida, pero estaba en mi pueblo, unida. Una pregunta más. Y no solo eso, sino que el espacio y la vivencia, aunque a ti te haya gustado Marbella, si has estado tantos años, te hace sentir... Eres parte de... Exactamente. Quería preguntarte una cosa, forma parte de la historia, pero ¿tú crees que como mujer todo lo que se está haciendo de cara al feminismo está de verdad ayudando realmente a la mujer o está perjudicando? Yo no sé, la verdad que esa palabra perjudicar o no perjudicar, no lo sé. Lo que sí creo, sinceramente, es que no hay que darle tanto bombo y platillo a la cosa, que hay que hacer más cosas y menos bombo y platillo. Es verdad que tenemos que luchar por la igualdad, pero que antes hubo mujeres, muchas, que han luchado por eso, sin grandes pompas ni votos. De hecho, en Istán tenéis el nombre de muchas mujeres, muchas mujeres que han luchado. Y después, que se hable tanto y haya tan pocos medios, no me gusta. Creo que hay que empezar desde abajo, de la escuela, sin tanto bombo y platillo, sin tanta gente cogida al carro, menos carro y más hacer, más labrado.
Pues estoy totalmente de acuerdo con ella. Lo que pienso. Mira, te voy a contar una anécdota con esto ya de mí, porque es que son 29 años, son muchos años. Cuando se empieza la democracia, año 1978 o así, hay un grupo de mujeres, sí, de derechas, de derechas, las señoras que venían a la costa de Madrid, que intentan hacer, y lo que estoy diciendo es una verdad, intentan hacer una asociación feminista. Y claro, y a ellos sonaban la costa. Mira qué cosa tan rara. Yo estaba ese día, cuando me citan, yo ese domingo, ese fin de semana me iba a Montejaque, que tenía la suerte de tener unos amigos curas allí, que fueron los que me metieron en todo esto, porque yo al principio, cuando era joven, ellos me metieron en la BAN, una asociación cristiana, que había sido disidente de comunismo, o AT. Después lo dejé porque ya eran cosas que no me venían bien, era demasiado, y yo he sido siempre una persona de medios niveles. Entonces me dicen que va a haber una reunión en Banú, en el bar que había en la esquina de Banú, al entrar, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Sinatra. Sinatra, sí. Y digo que sí, porque estoy en Montejaque, que yo volveré. Cuando vaya a Paisán, pues mire, 600, tenía un 600. Voy vestida con mi pantalón vaquero, una blusa aquí, y 28, 29 años, y no tenía más. Y me voy para Puerto Banús con mis 600 y mi estilo campero de estar en Montejaque todo el día. Y llego allí y digo, ¡ay, mi madre! Así como lo estoy diciendo. Estas señoras, esto no es lo que yo me esperaba gente joven. Y vestía más o menos, ¿verdad? Y cuando yo las veo, todas muchos collares, mucha historia. Y me parece que yo aquí voy a durar poco, para mí. Entro, van a intentar abrazarme, yo nunca he sido mucho de abrazos, como no sean sentidos. Y yo, vamos a sentarnos, que vamos a conocer, yo soy Inés, y tal. Empezamos a hablar de lo que querían, reunirnos cada 15 días para luchar por las mujeres, no sé qué, escuchándole. Y a los 10 minutos aquello, empiezan a hablar de la muchacha que tiene una, que le puede servir, que no sé qué, que aquí, que si yo conozco a alguna mujer y tal, para arreglar su casa. Digo, mi madre, ya está. Entonces me levanto y voy. Me levanto y digo, mire señores, me da la impresión de que yo aquí no compagino. Yo ni tengo muchacha, ni tengo casa. Yo vivo con mi madre, yo no tengo nada de lo que ustedes tienen. Yo ya me parece que me voy. Pues Inés, me he quedado sin tiempo, llevamos una hora. Pues ha sido maravilloso. Ha sido tan interesante que tienes que volver otro día. Bueno, yo no sé si volveré. Inés, te voy a decir si ha venido la primera vez, que no he venido aquí muchas veces cuando estaba Pepe, pobrecillo, a pesar de que muchas veces nos llevábamos mal, pero Pepe fue una gran persona. Sin duda. Una vez un alcalde, no voy a decir quién, vino aquí a hacer lo voy a contar también y ya con eso termino. Pero rapidito. Vino a contar una historia de que yo me había quedado con un libro de Istán, de años míos, y yo no me había quedado, claro. Y apareció el cuaderno de la Ensenada, que está en Istán, y que lo había usado Lina, que además yo te lo había dejado, pero él dijo que Lina te quedó con él, porque luego apareció en otro lado. Cuando apareció le pedí al alcalde que yo ya no era, que viniera aquí al mismo sitio a donde había dicho que me iba a llevar a jugar, a decir que el cuaderno de la Ensenada estaba en Istán, en donde ellos lo habían puesto. Y no me lo quiso hacer el alcalde. Pero Pepe me llamó por teléfono cuando se enteró que se lo dijo Lina Urbanera. Me llamó y me dijo, Inés, siempre consideré que era honra. Vente para acá, que mi casa está abierta para ti. Eso es muy bonito. Gracias Inés por haber venido. El año que viene se cumplirán 50 años
del momento en que Inés Ayllón fue nombrada alcaldesa de la primera mujer alcaldesa de la provincia. Marilén Notario, gracias por haber venido también. Gracias, y ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y yo, gracias a Paco. si vuelves a venir, que me llamen. Que se aprende mucho de ti. Además, tú sí que has hecho precisamente una labor importante por el papel de la mujer en la sociedad. Hay muchas mujeres. Ya, hay muchas. Eres una de ellas. Que han luchado. Y en mi pueblo también hay muchas. Pues ese es el final. Gracias a todos ustedes que seguramente habrán disfrutado de esta charla con alguien que ya forma parte de la historia de Estañ, de la Costa del Sol, de la provincia de Málaga en general. Hasta la próxima. Yo pregunto mucho, sí. Lo mejor de cada casa.